de los síndromes bronquiales, que era el asma y la bronquitis. El asma y la bronquitis, ¿ya? Ahora vamos a ver otra, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, que es lo mismo. Entonces, el EPOC es una condición heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, no es una enfermedad obstructiva crónica, debido a anomalías en las vías aéreas y los alvéolos que van a provocar limitación persistente, ojo, usted medita, limitación persistente progresiva del flujo aéreo. Tenemos dos formas clínicas de EPOC, que es lo que nos importa ver ahorita, ¿no? El paciente con enfisema y el paciente con bronquitis crónica. El paciente con enfisema suele ser como esta imagen, ¿no? Un paciente delgado, un poco caquético, con los espacios intercostales visibles, suele ser un poquito más pálido, rosado. Y en el caso del bronquítico crónico, un paciente más abotagado, un paciente que es un poquito más llenito, suele decirse que es un paciente tosedor azul, o sea, suele tener más tos, suele ser un poco más cianótico, y acá el enfisematoso es el soplador rosado, ¿no? Entonces, en el enfisema, bueno, disnea, tos seca por lo general, bronquíticos, tos productiva. Vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, que a nivel bronquial pues va a haber más inflamación y va a haber secreción abundante. En el caso del enfisema hay destrucción de las paredes alveolares, ¿ya? Y acá el tema es bronquial y acá el tema es alveolar. Va a haber incremento en el caso del enfisema de los niveles de CO2 porque no puede eliminarlos de forma correcta. Va a estar rosado, rubicundo, puede tener un tórax en tonel por el atrapamiento aéreo, labios fruncidos, va a tener ortopnia, soplador rosado, ¿no? Delgados, uso de músculos accesorios, y en la radiografía pulmones llenos de aire por atrapamiento de aire, ¿no? O sea, un pulmón radiolúcido, o sea, la placa se va a ver más blanca, no, más negra, pues, ¿no? Claro, radiolúcido más negro, ¿ya? Como dice acá, no tiene un tratamiento, solo para mejorar la condición del paciente, pues broncodilatadores, corticoides en algunos casos. Y en el caso del bronquítico crónico, netamente bronquial es el problema, los alvéolos están indemnes. El paciente tiene una piel cianótica, grisácea, va a estar hipóxico, tos frecuente y productiva, ya suelen toser con bastante intensidad, con bastante secreción, bastante esputo, taquileicos, acidóticos, también suelen tener también CO2, edematosos, llamados los abotagados azul, pueden tener cardiomegalia, uso de músculos accesorios, más frecuentemente hacen coro pulmonar y más frecuentemente también hacen dedos en periodo de tambor o la, ¿cómo se llaman también los dedos en periodo de tambor? Acrofangias, ¿no? Ya está. Entonces en la placa vemos más bajo producción bronquial, aumento de la trama bronquioalveolar, ¿no? Está lleno de secreciones. Entonces, en la bronquitis crónica, tos y expectoración se define como una tos y expectoración más de 3 meses al año, más de 2 años consecutivos, ¿ya? No son debidas a causas conocidas, y en el caso del enfisema pues hay un agrandamiento, una destrucción de los espacios distales que vienen a ser los alvéolos, ¿no? Sin fibrosis. Escucho mucha bulla, no me concentro. Ya. Seguimos. En la patogenia como tal de la enfermedad, pues es un proceso inflamatorio crónico, afectando la vía aérea, parénquima y vascularización pulmonar, se afecta todo el pulmón en realidad. A nivel central, vamos a ver que las células pues va a haber hiperplasia de glándulas mucosas, aumento de células calciformes, metaplasia escamosa y anomalías ciliares, y a nivel de vía aérea periférica, estrechamiento de la luz e hipertrofia del músculo liso. En parénquima pulmonar vamos a ver que en el caso del enfisema va a haber agrandamiento permanente de los espacios alveolares, ¿no? Y en los vasos pulmonares engrosamiento de la capa íntima y aumento del músculo liso. O sea, en completo ya se va a inflamar, va a destruir los alvéolos en el caso de los enfisemas, los bronquios en el caso del bronquítico crónico va a haber más broncoconstricción, va a haber más aumento de secreción,
Entonces va a producir lo que es la clínica en general, ¿no? Entonces, en el caso del enfisema, vamos a tener enfisema centroacinar, paracinar y paraseptal. Tienen sus características a nivel acinar y donde se localizan en el pulmoncito, y también tiene sus factores de riesgo más asociados, ¿no? Los centroacinares van a presentarse más en pacientes fumadores, ¿ya? El enfisema de los pacientes fumadores suele ser más centroacinar, ¿no? Así vienen las preguntas, ¿no? Difuso, en el caso del déficit de alfa-1-antitrypsina, en el caso de los panacinares, y en el caso de fumadores en algunas ocasiones, ¿no? Y los paraseptales o acinosos distales en los jóvenes, y pues está relacionado también a los neumotoracios espontáneos. En el caso de la anamnesis es importante preguntar, ¿no? Si tengo un familiar que haya tenido EPOC, si tengo un familiar que tenga déficit de alfa-1-antitrypsina, si yo mismo fumo, tengo exposición laboral o ambiental, humo de fábricas, leña, antecedentes respiratorios propios, como si tengo asma, tengo enfermedades otorrinolaringológicas como sinusitis, pólipos nasales, alergias, insuficiencia respiratoria en la infancia, trastorno del sueño. Entonces, ¿qué es importante en el caso de un paciente con EPOC? Ver los factores del individuo como tal y los factores de riesgo. El individuo puede tener déficit o alteraciones genéticas que pueden predisponer a tener un EPOC, como en el caso del déficit de alfa-1-antitrypsina, que tenga un gen MMP12, que tenga asociaciones, en el caso de fenotipos, que tenga receptores alfa-nicotínicos, que tenga más de 40 años, que sea mujer, que haya sido prematuro, que tenga hiperactividad bronquial, o sea, varios factores del individuo como tal genéticos, y más que todo, o al menos lo que se ve más frecuentemente, son los factores de riesgos exposicionales, ¿no? Exposición tanto al tabaco, biomasa, acá en Perú que es más frecuente que el tabaco, polución urbana, o sea, acá nosotros mismos, ¿no? Que estamos andando en los carros y más, contaminación atmosférica, combustible, exposición laboral, infecciones en la infancia, que haya tenido TB, o sea, acá el EPOC, acá en Perú, el EPOC más se da por secuela de TB y por uso de biomasa, ¿no? O sea, uso del humo de la leña. En estos casos también, infecciones, ¿no? Como el VIH, los pacientes con VIH sin haber tenido TB también pueden hacer EPOC. Que tengan colonizaciones por bacterias como la pseudomonas, aumenta también el riesgo de tener EPOC. Y en los EPOC también se colonizan bastante por pseudomonas, o sea, van por los dos lados. En el caso de exposición a partículas, como tal el tabaco, marihuana en sus diferentes tipos de inhalación, va a haber alteración pues, de la función pulmonar, hay síntomas como tal respiratorios, hay mayor mortalidad que no fumadores EPOC, obviamente los que fuman, ¿ya? Y en el embarazo pues también hay riesgo para el fetito en su crecimiento, en el desarrollo pulmonar y alteración del sistema inmunitario. Y las exposiciones ocupacionales pueden ser tanto orgánicas o inorgánicas, agentes químicos y el humo como tal, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vemos ya tabaco, humo de la leña, que en Perú frecuente, más el humo de la leña, pero también hay genes asociados al desarrollo del EPOC, como vemos acá, son varios, ¿no? O sea, los factores genéticos también pueden predisponernos a EPOC. La dieta también, ¿no? Una ingesta pobre de vitaminas, en el caso de que tenga, que sea un paciente atópico, que tenga hiperactividad bronquial, más que todo en la infancia, o en el caso pues de que sean mujeres, pueden tener más riesgo de EPOC. Contaminaciones atmosféricas, reducción, todas las causas que podrían darnos EPOC. Entonces, ¿por qué? Por las pruebas no, sino porque eso debemos preguntarle al paciente. Entonces, si tengo un paciente en el que sospecho EPOC, el paciente viene porque vino con una acidosis respiratoria, viene taquipneico, disneico, le tomo una placa, no veo nada, veo tal vez lo máximo que puede ver es que esté insuflado los pulmoncitos, y tomo una AGA y sale con una acidosis respiratoria, no los oculto y está con hiperactividad bronquial. Entonces puedo sospechar algún EPOC. Claro, ¿y por qué tiene EPOC? ¿De la nada? No, por algo tiene EPOC, ¿no? Genético es ya lo último, ¿no?
Por lo general vamos a pensar en factores exposicionales ambientales. Señor, ¿usted ha tenido TB? Ah, sí, tuvo TB hace 50 años. Ah, ya, pues por eso probablemente tenga poco. O no, nunca he tenido TB, pero siempre de chiquito tenía problemas bronquiales, no siempre me hospitalizaba por eso. Ah, puedo haber tenido algo infeccioso, o no tengo VIH, o no, ¿sabes qué? He trabajado 20 años de mi vida en la mina, o cocino todos los días con leña. O sea, esas cosas tenemos que preguntar. El paciente no le va a decir nada, ¿ya? Acá como dice, ¿no? Infecciones, las infecciones respiratorias durante las primeras etapas de la vida están asociados a EPOC, ¿ya? Poliproductos químicos y la contaminación atmosférica. Entonces, clínica de EPOC en general, ¿no? Ya vimos más que todo para el enfisema, la bronquitis crónica, pero en general van a ser pacientes tosedores, ¿ya? Durante todo el día, de forma intermitente. Por lo general vemos expectoración matutina. La disnea es progresiva, persistente, va a empeorar con el ejercicio. Vamos a tener pacientes ansiosos, pueden tener dolor torácico, y puede ser que no tenga manifestaciones como tal varios años de su vida y tenga la enfermedad desde mucho tiempo antes, ¿no? Y en el caso del suplidor rosado suele bajar mucho de peso. Entonces, si ya sé que un paciente o sospecho que un paciente tiene POC y llega a una emergencia, tal vez no viene para diagnosticarlo, ¿no? Viene porque algo le pasó. Entonces, en esos casos utilizamos esto de acá, que se llama los criterios de Antonisen, que ven tres criterios, ¿no? Disnea, el volumen de la expectoración y la purulencia de la expectoración. Entonces, de acuerdo a que si es que tenemos pues disnea, volumen o purulencia, pues lo clasificamos, ¿no? 3 criterios, 2 criterios, uno de los criterios, y de acuerdo a ello podemos ver qué necesita el paciente. Si es que solamente sintomáticos, si es que antibióticos y que vaya a casita, o si antibióticos hospitalizado. Para eso nos sirve la Antonisen. ¿Qué más? Nuevamente, ¿no? Acá tenemos el soplador rosado y el bronquítico crónico, que es el abotagado azul, ¿no? Las edades sí son bastante claras acá. El bronquítico suele ser más joven que el enfisematoso. El bronquítico es obeso y tiene edemas, el enfisematoso es delgado y tiene más un tórax en tonel. Los pacientes con bronquitis son más tosedores crónicos, el enfisematoso suele ser más disneico. Cianosis, más que todo del bronquítico. Tos es más importante en el bronquítico, esputo más importante en el bronquítico. Pueden tener infecciones respiratorias, pero más el bronquítico. En el caso de los ruidos, de la auscultación, los roncantes, sibilantes, van a ser más en el bronquítico. El que hace más corre es el bronquítico. O sea, el bronquítico tiene más complicaciones, ¿no? Pero el más sintomático, de acuerdo a la disnea, va a ser el soplador rosado, ¿no? Y ahora lo que nos interesa más, el examen físico, ¿no? Debemos ver en nuestros pacientes, está taquipneico, está taquicárdico, está desnutrido, está muy gordito, coloración de piel y mucosas, si tiene acropatia, si tiene dificultad respiratoria, tirajes. ¿Cómo encuentra su auscultación? ¿No? Puede estar disminuido, puede tener una expiración prolongada, chicos. Normalmente, como les digo, no tenemos una relación 1-2 de la inspiración-aspiración. Entonces la aspiración va a ser más de 2, ¿ya? Esa es una aspiración prolongada, también me habla de obstrucción bronquial, ¿ya? Crépitos, ya los escucharemos, chicos, en algún momento. Roncantes, sibilantes, o sea, sí pueden presentar ruidos agregados, ¿no? Eso es lo mismo, la prolongación de la fase expiratoria y sibilantes en dicha fase, tórax en tonel, músculos accesorios, podemos estar en posición de trípodes, es que hay mucha disnea, puede haber cianosis, baja de peso, disminución de la masa muscular. Ya. Y para hacer diagnóstico en sí de esta enfermedad que es el EPOC, si tenemos una sospecha clínica, dado los antecedentes, dada la clínica como tal, no encuentro otra causa aparente, pues debemos hacer una espirometría, ¿no? La espirometría es una prueba funcional del pulmoncito donde el paciente pues sopla por un tubo conectado hacia bueno, en realidad hacia un neumotacógrafo, que es un aparatito pequeño que va conectado a una computadora. El neumotacógrafo es el que va a medir en sí estos patrones espirométricos, ¿no? Entonces, la espirometría nos sirve para ver patrones obstructivos y para sospechar patrones restrictivos. Entonces, la espirometría como resultado nos puede dar normal, ya no hay problema. Patrones obstructivos, que es lo que vamos a ver ahorita,
y patrones restrictivos. Los patrones restrictivos no son para el EPOC, ¿ya? Los patrones restrictivos me sugieren más, por ejemplo, problemas cicatriciales y problemas de enfermedades intersticiales como el EPIT, pero no es el examen específico para este problema. Entonces, en este caso de patrones restrictivos, después de hacer una espirometría y nos sugiera un patrón restrictivo, hacemos una difusión del monóxido, ¿ya? Y en el caso de patrones obstructivos, sí nos ayuda la espirometría y hacemos, después de la primera medición, colocamos broncodilatador, luego nuevamente hacemos la prueba, y si es que hay una broncodilatación negativa, o sea, no responde al broncodilatador, hablamos de un EPOC. Y si es que sí responde a un broncodilatador, hablamos de un asma, ¿ya? O sea, ambas son enfermedades obstructivas, solamente que el broncodilatador, o sea, post-broncodilatación es negativa, EPOC. Y si es que sí responde al broncodilatador, es un asma, ¿ya? ¿Quién ha entendido, chicos? Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el EPOC? Bueno, también con la espirometría nos apoyamos para ver el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, ¿ya? Eso es un valor que nos da la espirometría y nos ayuda a determinar el GOLD de un paciente. El GOLD es una guía mundial de EPOC, ¿ya? Que nos ayuda a estratificar al paciente. Entonces tenemos un GOLD 1 cuando tenemos el BEPS 1 más de 80, 2 de 50 a 79, 3 de 30 a 49, 4 menos de 30. Ahí, ¿para qué sirve esto? Para el tratamiento, chicos, ¿ya? Y también importante, ¿no? Puede ser un GOLD 1, 2, 3, 4, pero también tiene una letra que lo acompaña, A, B y E. ¿Y cómo defino la letra? Con esto, ¿no? Síntomas. Ya vimos que era el MMRC. Es la escala de quién? ¿Para qué es el MMRC? Disnea, ¿no? Ajá, para ver la disnea. El CAT también, ya chicos, es la otra escala de disnea. Entonces tenemos que saber en qué grado de disnea está nuestro paciente. Si va de 0 a 1, si va más de 2, si es un CAT menos de 10 o mayor o igual a 10, entonces lo pongo acá o acá. Si es que ingresa con esto de acá, pues, ¿no? Si es que tiene 0 o una exacerbación moderada, que no motive el ingreso hospitalario. Mejor dicho, tiene disnea en cualquiera de estas dos, pero nunca se ha hospitalizado, puede ser uno de estos dos, ¿no? Pero si ya tuvo más de 2 exacerbaciones moderadas, o que una de ellas haya terminado en hospitalización, ya viene a ser un E. Entonces el nombre correcto es, por ejemplo, un GOLD 2E, un GOLD 4B, así lo clasificamos, ¿ya? Listo. ¿Dudas? Doctora, entonces tenemos que ya aprender a clasificar el GOLD, si es que es A, B o E. No vamos a aprender así de memoria, ¿no? Pero tenemos que saber qué debemos preguntar. Cuando el paciente con un EPOC o una sospecha de EPOC debemos preguntar sobre disnea, ¿no? Y debemos preguntar si es que, por ejemplo, ya ven a un paciente que ya tiene EPOC, ya se señorita, yo tengo EPOC. Ah, ya, qué bueno, no, o sea, hay que preguntar cuántas veces se ha hospitalizado, cuándo fue su última hospitalización, qué grado de disnea tiene ahora. No, ahorita yo tengo un disnea de RC 4 y hace un mes tenía 1. No, muy rápido, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿No está usando un tratamiento adecuado? ¿Qué está pasando en el señor? ¿Ha tenido otra infección? ¿Alguna cosa más? ¿Está reteniendo 0,2? ¿Qué sé yo? Entonces para eso nos sirve, para preguntar. Pero no, o sea, no es necesario que sepan esto. Sobre cuándo es enfisema y por la clínica, pero depende de cada uno. Cuando, sí, porque es cada uno lo ve así, pero depende de que uno sea enfisema o. ¿Por qué en un EPOC se le da a uno enfisema y a otro? Por la fisiopatología, ¿no? O sea, en algunos va a haber destrucción alveolar y en otros va a haber obstrucción bronquial. No es por los agentes o las cosas que se hayan expuesto en su momento, ¿no? Los enfisematosos como tal, para que tengan una destrucción alveolar, por lo general no son los que suelen haber estado expuestos a cosas ambientales, esos más suelen ser los bronquíticos, pero no hay algo en específico que diga el que ha fumado sí o sí va a ser enfisematoso. Es lo más común, pero no es absoluto, o sea, no hay una causa para que cada uno sea, sino es factores externos han hecho que en algún momento tome uno de esos dos caminos, ¿no?
o que se destruya el alveolo o que el bronquio se obstruya, una de dos. Pues en una hora lo terminamos más. No, mentira. Media horita. Es que el PIN, chicos, en las diapos está como un grado más de level por el tipo de patrones, ¿ya? Eso no es como que sí o sí voy a preguntar qué patrón tiene esto, ¿no? Pero es para que uno más o menos tenga la idea, ¿ya? Porque en práctica sí, por ahí les van a explicar un poquito más, para que al menos tengamos el nombre en la cabeza, ¿no? Ya. ¿Sí? ¿Algo más? No, ya. Entonces, ¿cómo definimos a la enfermedad pulmonar intersticial difusa? Este va a ser un grupo amplio y heterogéneo de afecciones que comparten manifestaciones tanto clínicas, radiológicas, alteraciones funcionales y anatomopatológicas. ¿Qué pasa? Que el EPID tiene como 400 tipos o algo así, ¿ya? Entonces, todas van a compartir diferentes grados de afectación clínica, radiológica, funcional y anatomopatológica, ¿no? Pero finalmente todos van a afectar ¿qué? El intersticio pulmonar. Entonces, ¿qué es el intersticio pulmonar? ¿Qué es el intersticio? Entre los alveolos, entre las células. Espacio entre células. El espacio, ¿no? El espacio entre células. el alveolo y el vaso. ¿No? Eso es el intersticio, ¿ya? Entonces, ¿qué le pasa al intersticio? Porque, o sea, alguna de las enfermedades que llevamos a ver dañan el intersticio haciendo que se produzca, que se ponga más denso, ¿no? Que se ponga más fibrótico, que se llene más de colágeno, que haya proliferación de fibroblastos, o sea, se va a poner más duro, ¿ya? Cursan con diferentes grados de inflamación y fibrosis que al progresar pues van a mostrar rasgos cicatriciales, donde el pulmón terminal es el resultado final, o sea, lastimosamente esta enfermedad pues es una enfermedad progresiva. Bueno, hay algunos tipos que pueden tener cura, que son las que son por ejemplo asociadas a las neumonitis por hipersensibilidad, que esas sí tienen cura porque te dejas de exponer y ya el pulmoncito no va a afectarse más. Pero las otras enfermedades, sí, normalmente es que el pulmón siga avanzando porque no hay una causa que tú puedas detener, ¿no? Entonces por eso no tiene como tal una cura, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la patogénesis del desarrollo de las enfermedades intersticiales? Acá dice fibrosis pulmonar, ¿no, chicos? Pero no se llama fibrosis pulmonar, porque fibrosis pulmonar es uno de los tipos. Se llama enfermedad intersticial, ¿ya? Aquí más que todo por el objetivo de la tablita, ¿no? Entonces hay estímulos exógenos y estímulos endógenos, que pueden ser, por ejemplo, polvo, humo, cigarrillo, enfermedades autoinmunes, que es bien frecuente que se den enfermedades intersticiales, fármacos, infecciones, radiación, algunas otras enfermedades, que van a generar ¿qué? Lesión pulmonar microscópica y separación espacial y temporal, ¿no? Bueno, del intersticio. ¿Qué pasa? Hay una cicatrización. Si la cicatrización es normal, va a haber una homeostasis pulmonar y no pasa nada, ¿no? Pero si tenemos que condicionantes genéticos o trastornos autoinmunitarios, vamos a tener una cicatrización anómala que va a producir la enfermedad intersticial, ¿ya? Entonces, hay un daño, N-daño, y hay todo un componente inflamatorio que finalmente termina fibrosando el espacio. Entonces, ahora enfocados a lo que nos importa, la historia clínica del paciente con fibrosis pulmonar. Es importante determinar la edad y sexo. ¿Por qué? Porque las enfermedades intersticiales, por ejemplo, si son enfermedades intersticiales debidas a un problema autoinmunitario, se van a presentar más en mujeres, exactamente. Si tenemos enfermedades intersticiales que son producidas, por ejemplo, por minería, va a ser más en hombres, ¿no? O sea, por eso no sabemos el sexo, ¿no? ¿Qué más? La edad. ¿Hay personas jóvenes que pueden tener problemas intersticiales? Sí. ¿Por qué? Porque todos podemos trabajar en la mina, ¿no? Si yo me pongo a trabajar desde los 18 años hasta los 35 en la mina, pues no quiere decir que porque tengo 35 no voy a tener una enfermedad intersticial,
tengo 43 y me diagnosticaron artritis reumatoide, es común, mujeres, ¿no? Mujeres de una edad temprana que tengan artritis y pueden debutar inclusive con enfermedades intersticiales pulmonares, ¿ya? Es importante la edad y sexo, también para ver, por ejemplo, qué tipo de enfermedad intersticial puede ser, ¿ya? Antecedentes familiares, ¿por qué? Porque si mi papá tuvo fibrosis, yo sí o sí voy a tener, no sí o sí, ¿no? Pero sí hay asociación, inclusive hay un tipo de fibrosis pulmonar, que es la fibrosis pulmonar familiar, que tiene o sea, sí o sí tu familia pues ha tenido que tener fibrosis pulmonar en las 3 generaciones previas, ¿no? Tuvo mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y yo tengo, es una fibrosis pulmonar familiar, y probablemente mis siguientes generaciones también lo tengan, ¿no? El hábito tabáquico, sí, porque acá en Perú no se fuma tanto, pero el tabaco sí está muy relacionado a las enfermedades intersticiales. Pero aquí sí cocinamos con leña bastante, ¿no? Entonces es bien común ver el PIT, por si acaso, ¿no? Bien común, o sea, el 10% de las consultas igual vemos un EPI, ¿ya? Historia laboral, ¿no? Vamos a ver no solamente la minería, ¿no? También la crianza de aves, ¿no? Hay personas que crían gallinas, patos, en gran cantidad, por mucho tiempo, ¿ya? Utilización de fármacos, vamos a ver, por ejemplo, algunos fármacos que pueden producir, como metrotexato, por ejemplo, en la cabeza, miodarona, ¿no? Antecedentes oncológicos, vamos a ver que hay pacientes que tienen neoplasias pulmonares que tienen más predisposición genética a tener una enfermedad intersticial. Y enfermedades sistémicas que vamos a ver mucho más a detalle porque es de lo más común que hay. Entonces, ¿qué también es importante? Pues la presentación, ¿no? 20-40 años para sarcoidosis, pacientes jóvenes, ¿no? Si son mujeres, linfangia leiomyomatosis, es una que solamente se dan mujeres realmente, ¿ya? Y es una complicación también bastante grave del pulmoncito porque todo el pulmón se ve con componentes como circulitos pequeños en todo el pulmoncito, ¿no? Como pequeñas bolitas en todos los pulmones. Entonces es bastante complejo eso para las mujeres. También es importante los antecedentes pues, familiares de fibrosis y el consumo de tabaco, como estábamos viendo. Entonces tenemos el comorbidoma de la FPI, ¿no? En este caso ya es de fibrosis pulmonar idiopática, que es un tipo de fibrosis pulmonar o EPI, ¿ya? ¿Qué nos dice, no? Que hay una asociación, ¿no? Entre, por ejemplo, personas que tengan enfermedad coronaria y desarrollan FPI, pacientes que tienen aterosclerosis, hipertensión, EPOC, hipertensión pulmonar, apnea del sueño, diabéticos, o sea, estos que están afuera pueden predisponer a tener esto de acá, ¿listo? Enfermedad por reflujo, cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué más? Factores de riesgo del EPI. Tabaquismo pasivo también, chicos, no necesariamente nosotros tenemos que consumir tabaco para poder desarrollar una enfermedad intersticial. Humo de leña, también lo que es quema de querosene, ¿ya? Polución ambiental, infecciones pulmonares previas, que haya tenido quimioterapia con bleomicina. Miren chicos, la quimioterapia para el paciente con bleomicina pues puede desarrollar también EPIT. Radioterapia, neumoconiosis por sílice, antracosis, metales duros, neumonitis por hipersensibilidad o alveolitis alérgica, ¿no? Por inhalación de polvos orgánicos. Vamos a verlo más adelante también. Medicamentos, amiodarona, nitrofurantoína, sulfasalacina y sales de oro. Todo me puede dar EPIT, sí, bastantes cosas, ¿no? ¿Qué más? Alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas también, o sea, no solamente el tabaco. Antecedentes familiares y microlitis alveolar, esclerosis tuberosa, hay varias cosas que nos pueden dar aquí, chicos. O sea, echarnos a buscar las causas es un poquito complejo. Pero lo que sí nos importa, por ejemplo, es ver los patrones tomográficos que son estos de acá, ¿ya? ¿Por qué nos importa en este caso los tipos? Porque hay algunos que sí pueden tener algún tratamiento que nos ayude a disminuir la progresión de la enfermedad. Entonces, tenemos EPITs de causa conocida, pueden ser infecciones, drogas, colagenopatías ocupacionales, neoplásicas. Por ejemplo, las colagenopatías sí tienen un tratamiento,
también no curativo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si tengo una R en una paciente y a la paciente le dan su metronidazole, le dan su prednisona, ¿qué va a pasar? El pulmoncito ya no va a seguir progresando la enfermedad si controlamos el problema de AR, ¿ya? Entonces por eso es importante. ¿Qué más? Hay neumonía intersticial idiopática. En esta de aquí va a estar la fibrosis pulmonar idiopática, que como bien dice su nombre, idiopática, ese sí no se sabe por qué pasó, ¿ya? Y en esos casos sí hay algún tratamiento que es más que todo para evitar la progresión de la enfermedad. Y hay N BITS, ¿ya? Neumonía intersticial no específica, que se mide, neumonía binesal criptogénica, neumonía intersticial aguda, bronquiolitis respiratoria. Hay un montón, chicos, son como 300, 400, si no me equivoco. La granulomatosis, la sarcoidosis, otras que son la linfangiolodendromatosis, la histocitosis X y la neumonitis eosinofílica, son algunas de las más sonadas, por así decirlo. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, las raras, ¿no? Las raras menos del 1%. Fibroelastosis pleuropulmonar o pleuroparenquimal. Esto sí hemos visto en el hospital, es súper raro. Neumonía intersticial linfoidea también es raro. Y las idiopáticas sí suelen tener un gran porcentaje, la verdad. Entonces, esto por ejemplo es un cuadrito de las EPID que no son FPI, ¿no? Que no son fibrosis pulmonar idiopática. Tenemos neumonitis intersticial no específica, neumonitis organizada criptogénica. Chicos, eso solamente es como para conocer, no les voy a preguntar por si acaso. Pero sí las coagulopatía sí son importantes, ¿ya? Por ejemplo, artritis reumatoide, esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, Sjögren, vasculitis, lupus, son enfermedades que van a ver en reumato, ¿ya? Pero son enfermedades del tejido conectivo, enfermedades llamadas conectivopatías, que todas pueden producir enfermedad intersticial. Y lo bueno es que estas sí tienen tratamiento, pues, chicos, entonces eso sí nos importa. Porque si encontramos un paciente con una imagen que nos da EPIT, con una clínica que nos da EPIT, yo digo, ya tiene EPIT, ya señor, ya va a ir peor y va a morir. No. Entonces, ¿yo para qué necesito ver una tomografía en estos pacientes? Para definir el patrón tomográfico y poder ver si es que el patrón tomográfico se asocia a alguna de estas, por ejemplo, y en ese caso mandarlo con el reumatólogo, ¿no? Esas son más de las clasificaciones, chicos, ¿ya? Más de las clasificaciones y, bueno, algunas cosas que podemos exponer que pueden darnos también EPIT, ¿no? Asbestosis, periquiosis, psicosis, gases tóxicos, vapores, enfermedades que están asociadas, esclerodermia, AR, ¿ya? Mira qué importante, ¿no? Justo hoy tiene un artículo que decía que se posiciona para Paraquat, no sabía que era Paraquat, pero también nos puede dar EPIT. ¿Qué más? Neoplasias, vasculopatías, pueden tener asociación. Y en este caso, por ejemplo, también hay otro cuadrito, este sí es mucho más antiguo, de las clasificaciones de EPIT como tal, pueden ser idiopáticas, de causa conocida, o asociadas a otros procesos no bien definidos. Entonces, clínicamente, ya lo que nos importa, clínicamente, disnea de esfuerzo progresivo. El paciente cuando viene con EPIT no les va a decir que en ese día le empezó a dar disnea, chicos, ya el paciente tiene disnea hace tiempo. Aunque a veces el paciente sí dice, tengo disnea desde ayer, ¿no? Lo más probable es que no, por eso tienen que ustedes indagar más en las preguntas. El paciente no les va a dirigir la entrevista, ustedes dirigen la entrevista, ¿ya? Aunque a veces el pacientito también les va a hablar, pero que su gallina puso 3 huevos y más, ¿no? Pero ustedes tienen que educadamente saber dirigir una entrevista, ¿no? Porque ustedes quieren sacar datos, ya de la gallina les cuenta el huevo, ¿no? Pero hay cosas que debemos sí o sí preguntar. Disnea de reposo también, de acuerdo a que tanto compromiso tenga. Ahora, radiografía normal podemos tener en un EPIT, si es que hay poco compromiso, sí, chicos, porque la placa del tórax no nos sirve para ver EPIT, nos sirve para sugerir. Cuando ya está hecho toda una total desgracia el pulmón, ahí se ve clarito, tiene EPIT, pero ya de qué nos sirve a esa altura, ¿no? Entonces, el examen en sí que debemos ver para un EPIT es una tomografía. Si yo sospecho, tiene clínica, tiene crépitos, tiene disnea, tiene tos, tiene expectoración, por lo general blanquecina, fumador, ha cocinado con leña, ha trabajado con aves, ha trabajado en la mina, qué sé yo,
habría que pedir una tomografía, ¿no? ¿Qué más? El paciente pues, puede estar taquipneico. Vamos a encontrar clásico en el paciente con EPIT son los crépitos. Los crépitos, como dice acá, de tipo velcro, ¿ya? Que son crépitos gruesos. Puede haber también subcrépitos diseminados. Por lo general, estos crépitos de tipo velcro en el paciente con EPIT suelen ser apicales o basales. Basales, muy bien. Porque la afectación en EPIT suele ser más basal y ascendente, ¿no? Suele ser, no es absoluto, nada es absoluto. Hipocratismo digital, ¿no? Por lo mismo que todas las patologías pulmonares pues van a ser una disminución de la oxigenación a nivel de tejidos, se va a generar el hipocratismo. Puede estar asociado a la hipertensión de la arteria pulmonar, pueden desarrollar cor pulmonar, edemas, pueden ser cianóticos. En el caso, por ejemplo, de que tengamos un paciente con presentación mucho más aguda, o sea que la clínica se haya dado mucho más rápida, nos asociamos más a este tipo de enfermedades, o mejor dicho, causas, como la sarcoidosis, la neumonitis por hipersensibilidad, eosinofílica, infecciones, fármacos, radioterapia. Pero si tenemos algo más crónico, ya el paciente tiene mucho tiempo de enfermedad, las idiopáticas, las MIME, que son las no específicas, la cistocitosis, amiloidosis. Y aquí vemos, ¿no?, las acropaquias, ¿no? Ahora, si es que un paciente tiene con acropaquias y ya le escuchas crépitos, ya es más probable que tenga un EPIT, ¿no? ¿Qué más? Puede desaturar con el ejercicio, puede hacer síntomas sistémicos y tener fiebre de alguno de los tipos de EPIT, sibilancias, alveolitis alérgicas. En este caso, por ejemplo, pacientes que suelen tener signos de falla cardíaca. ¿Por qué? Porque los pacientes van a hacer cor pulmonar, ya por el mismo compromiso pulmonar, afecta el corazoncito, afecta los vasos del corazón como tal, y van a generar pues el cor pulmonar y luego falla cardíaca también, ¿no? Compromiso sistémico, puede haber lesiones en piel que nos van a hacer sugerir enfermedades sistémicas que nos van a ocasionar en este caso un EPIT, ¿no? Como por ejemplo la dermatomiositis. ¿Han visto o han escuchado de la dermatomiositis? A ver, vamos a ver cuántos años. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Hemoptisis es bien raro en el paciente con EPIT, ¿ya? Como dice acá, no salvo en casos de hemorragia alveolar, en el caso del síndrome pulmón-riñón, en una colectritis microscópica, en el lupus, el síndrome de Lupus-Pasteur, hemosiderosis, derrame pleural. Como dice acá, ¿no?, el paciente con EPIT, que por EPIT te haga derrame pleural, no, sino que los pacientes que tienen colagenopatías como lupus, AR, ellos sí hacen derrame pleural. Entonces ya le dio EPIT por el mismo problema de conectivopatía y también le dio derrame pleural, pero es por la enfermedad de base, ¿no?, que sería la colagenopatía. Y neumotorax espontáneo, sí, los EPIT se hacen neumotorax espontáneo, ¿ya? Más que todo, ¿por qué? Porque tenemos enfermedades como la linfangioleyomatosis y la histocitosis X, que son enfermedades que simulan mucho a las bulas, ¿ya? Y entonces también se rompen y hacen los neumotórax. Entonces tenemos algunos de los EPIT que suelen evolucionar de forma más rápida, como la neumonía intersticial aguda, la organizada como alveolitis obliterante, la neumonitis por hipersensibilidad. Pero lo bueno de las neumonitis por hipersensibilidad es que como así se presentan, también si ya no te expones y usas corticoides, pues también al toque se van a ir, ¿ya? Entonces sí hay algunas que tienen tratamiento como tal. Entonces, en contexto, ¿qué clínica tiene un paciente con EPIT? ¿Qué clínica tiene un paciente con EPIT? A ver, un número del 1 al 10, el joven que está acá adelante. 7. Ahí está la señorita que está ahí con lentes. Un síntoma de EPIT. Yo los conozco, yo también he sido estudiante, chicos, esos que están con la laptop que están haciendo. En mi salón jugaban Dota mientras estábamos en clase. Sí, están jugando. Un síntoma de EPIT. ¿Qué es EPIT? No es cierto, ya estaba hablando hace rato de EPIT. Perdón mi garanta. Ya, listo. Ya está. A ver, ya lo
7, 14, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La señorita que está sentada y sentada con el pelito rosado, cuando se la boca, ya, ella. Otro síntoma de PIT. No, ya pásale la posta a la cultura. ¿A quién? ¿Un síntoma de PIT? No, ya que se la de atrás. La señorita de rojo. ¿Vos sos de la clase? Disney han dicho. Síntomas. ¿Qué más te da un paciente con el PIT? Eso hace un ratito lo dije, ¿no? 2, ya. Ya, a ver, acá el amigo que lanzó el primer número. ¿La tos es seca o tos productiva? Puede ser productiva también, ¿no? Puede ser tos seca y productiva, ¿ya? Pero la productiva suele ser blanquecina. Hasta amarillenta en algunos casos, ¿ya? Pero no debería ser una tos con expectoración verdosa. Y nos falta uno. No, está bien, Disney tos puede ser seca o productiva, ¿ya? Eso es solamente como síntoma. ¿Sí? Listo, entonces, tos, fatiga o disnea de esfuerzo, ya lo que son signos como tal, la acropatia, al examen físico vamos a encontrar crepitaciones, bilaterales por lo general, bilaterales, bivasales, subcrépitos también en ambos emitórax, podemos encontrar sibilancias. ¿Por qué encontraríamos sibilancias? No tiene un problema bronquial. Lo que pasa es que como el pulmón con un EPIC tiene una alteración en su estructura como tal, los bronquios también se pueden afectar, o sea, de forma extrínseca, ¿no? Afuera, deforma la estructura del bronquio y si al bronquio tú lo constriñes, va a haber sibilante. O sea, no es porque el bronquio esté inflamado como las enfermedades obstructivas, sino que el bronquio está extrínsecamente afectado y eso hace que también haya sibilantes. Y bueno, relacionado, como les dije hace un momento, por el componente en sí, de que pueda tener otras enfermedades que se asocian mucho, el cáncer de pulmón, hipertensión pulmonar. Entonces, ¿hipoxemia qué era, chicos? Hipoxemia. Él no dice que esa, pero... Ajá, disminución de oxígeno en la sangre, no hipoxemia. Común en pacientes con enfermedades intersticiales y su desarrollo presagio un mal pronóstico. Ahora, no todos los pacientes, o sea, depende mucho de cuándo el paciente llega a una consulta, ¿no? Puede llegar un paciente que descubramos que tiene una enfermedad intersticial en estadios bastante iniciales y no va a desaturar el paciente, va a saturar 96, le va a decir, sí, yo tengo, o me vieron una placa por ahí, me dijeron que algo tengo, me saqué una tomografía y me salió esto. Bueno, un buen momento, ¿no? Pero la mayoría de pacientes, lastimosamente chicos aquí, vienen desaturando, ¿no? Ya saturan 90, ¿no? Tienen hace 6 años disnea, ¿no? Pero yo pensé que era porque me ponía a hacer mis cosas y me cansaban como cualquiera, ¿no? Tos, expectoración de larga data y 6 años después recién se le ocurre ir al señor, ¿no? Pero lastimosamente ya estamos muy avanzados, con una saturación bastante baja, inclusive algunos con necesidad de oxígeno, ¿no? Disnea y tos crónica, clínicamente importante. En el caso de rehabilitación, va a mejorar tanto la disnea como ayuda también a expectorar en el caso de pacientes que tienen mucha producción de secreciones. Las terapias, ¿no? Que le puede hacer en el caso de la rehabilitación pulmonar. ¿Y qué dice acá? ¿No? La tos crónica está presente en aproximadamente 85% de los pacientes. O sea, es un síntoma cardinal de los pacientes con EPIT. ¿Ya? Entonces, vemos que debemos hacer una buena historia clínica para sacar de dónde le dio EPIT al paciente, ¿no? El examen físico, o también, ¿no? Si es que ya tiene diagnóstico de alguna enfermedad como una colagenopatía. El examen físico ya vimos, ¿no? Lo importante, chicos, ver las manos siempre, ver si el paciente está adelgazado o bajado de peso. ¿Por qué baja el paciente con EPIT? Baja de peso. ¿Por qué creen que baja de peso el paciente con EPIT? ¿Por qué no come? ¿Porque se cansa? Se cansa, porque se cansa de comer. ¿Qué pasa? Que el pacientito, aparte de que come menos, porque realmente se cansan al comer, la energía que necesita el pulmoncito, ¿dónde sacamos energía? De los alimentos, ¿no? Pero cuando ya no es suficiente porque tenemos un pulmón que gasta mucha más energía en respirar
que lo que comemos va a empezar a sacar, está en déficit el paciente, ¿no? Va a empezar a sacar la energía de otro lado. Va a empezar a sacar la energía pues tanto de los músculos y de la grasita, entonces el paciente adelgaza bastante, ¿ya? Laboratorios, más que todo ver lo que son inmunológicos, ¿ya? Pruebas funcionales en sus pacientes con enfermedad intersticial, sí, debe hacerse una espirometría, debe hacerse un DLCO, una pletismografía. Debemos ver una plaquita para sugerir que hay una enfermedad intersticial, pero el diagnóstico lo hacemos con una tomografía o aún mejor con una tomografía con alta resolución, tomografía computarizada de alta resolución, ¿ya? O HRCT, que es lo mismo, ¿no? En inglés. Y que debemos también tener, idealmente, es una biopsia pulmonar, ya sea por broncoscopía, con una criobiopsia o una biopsia pulmonar quirúrgica para llegar al diagnóstico como tal. Entonces, esto de acá es un manejo multidisciplinario, lo ve el neumólogo, lo ve el radiólogo, lo ve el patólogo, si es que necesita lo ve el reumatólogo, lo ve, ¿quién más lo ve? El médico rehabilitador, ¿ya? Y algunas enfermedades intersticiales más comunes, ¿no? Enseño, igual, por lo general les enseño pues, de lupus también, si mal no recuerdo. Ya las afectaciones tanto cutáneas que puede haber. Ahora, el lupus, como es una enfermedad sistémica, va a afectar a todos lados, ¿no? Afecta al pulmón, afecta al riñón, hay afectación gastrointestinal, cardiovascular, y pues dentro del pulmoncito va a generar pleuritis, neumonitis, embolias, hemorragias y enfermedades intersticiales también. Y también otra de las más comunes que genera enfermedades intersticiales pulmonares son la esclerodermia, esclerodactilia. Y aquí tenemos un acrónimo que se llama CREST, pero acá no sé por qué no dice CREST, pero acá dice lo que está abajo, ¿ya? CREST es calcinosis, ¿ya? Vemos que se hace depósitos de calcio en la piel. La R es de Raynaud, ¿ya? La coloración, la palidez, rubicondés y cianosis de la manito. La E es de esofagitis en realidad. La S de esclerodactilia, como vemos aquí, ven que están mucho más brillantes los deditos, pierden los pliegues, esa es la esclerodactilia. Y telangiectasia, ¿no? Que son las pequeñas arañitas vasculares. Entonces yo veo que mi paciente tiene alguno de esos signos y tiene un EPIT, pues probablemente tenga un EPIT asociado a una esclerodermia, ¿no? Así es la piel de los pacientes con esclerodermia, ¿no? Bastante comprometida en este caso, ¿ya? Pierden esos pliegues, no hay pliegues de los deditos. Y aquí también tenemos, ¿no? Aquí, bueno, Raynaud, acá, las telangiectasias, las ay, no me acuerdo si bueno, las úlceras capilares que también pueden hacer los pacientes con esclerodactilia, ¿no? Entonces, enfermedades autoinmunes o colagenopatías, que son lo mismo. Tenemos a la artritis reumatoide, ¿ya? A la cabeza, que produce más enfermedad intersticial. Aquí sí presten un poquito de atención porque yo sé que si van a leer todo esto no lo vamos a entender muy bien. Entonces, artritis reumatoide, el patrón más característico es este, ¿ya? El primerito, el patrón de neumonía intersticial usual. Es un patrón tomográfico. Si yo tomo pego un paciente, porque puede venir un paciente que ya tenga artritis y te dice que tiene clínica de pulmón, entonces, tú piensas, puede que tenga una enfermedad intersticial, pero puede que él no sepa que tiene artritis y viene más bien porque tiene tos y disnea. Entonces yo le pido una tomografía y si veo este tipo de patrón, puedo pensar que tiene esto, ¿ya? Entonces puede ser por un lado o por el otro que abordamos al paciente para llegar al diagnóstico. A la cabeza, la neumonitis intersticial usual. En el caso de la esclerosis sistémica, a la cabeza, la neumonitis intersticial no específica, que es el NINE, ¿ya? Ahí les estoy dando los datitos para que no estén leyendo toditos estos nombres. En el caso del lupus, puede ser cualquiera de las dos, no hay algo específico, NINE o NIU. En el caso de NIU, podemos ver que, de acuerdo a la tomografía, vamos a estratificarlo entre un patrón NIU definitivo, un patrón NIU posible y un patrón NIU incompatible o poco probable, ¿ya? Eso también, chicos, es solamente como datito. Pero acá podemos ver por fin una imagen, no nos puse ninguna imagen antes,
de un EPIT. ¿Cómo se ve un EPIT? Vimos unas tomografías antes de los pacientes que tenían que ser una teletasia, una neumonía, ¿no? Diferente, ¿no, chicos? Igual esta es una tomografía en corte axial, ventana parénquima, porque a mí me importa en este paciente ver el parénquima, ¿ya? Y vemos aquí lo importante. Ven estas pequeñas bolitas de acá, ¿cierto? Eso se llama banalización. Banalización. Esto es una bolita, ¿ya? Banalización. Entonces la banalización es bastante típica en el caso de un NIU típico, ¿no? Entonces banalización. El NIU como tal, el patrón tomográfico es bastante característico, ¿no? La banalización bibasal, ¿no? Ambas bases, subpleural debajo de la pleura, con bronquiectasis de tracción, con ninguna. No hay ninguna bronquiectasis de tracción. Y banalización, ¿no? Igual acá es imposible, ¿no? Porque no está tan organizado como el anterior. Por lo general en el NIU normal no debería haber vidrio deflustrado, ¿no? Y el patrón inconsistente, ¿no? Esto no se parece mucho a la imagen principal, ¿no? Por lo general aquí en este caso sí puede haber patrón de vidrio desmerilado, vidrio ilustrado, hay patrones en mosaico, o sea, no se sabe si realmente es un patrón NIU o no, ¿ya? Entonces, ¿qué más debemos preguntarle a un paciente? En casa todo lo que le debemos preguntar al paciente, ¿no? Obviamente más o menos, habiendo conversado con él, no vamos a preguntar exactamente ¿trabaja con pieles de animales? No, o sea, si no, chicos, le preguntamos al paciente en qué ha trabajado, ¿no? No le van a preguntar, señor, ¿usted usa isocinatos? No, chicos, no le va a decir nada al paciente, ¿no? Pero ¿qué es importante ver entonces? Aves de ornato se refiere a estas aves, ¿no? Que criamos en gran cantidad, ¿no? Gallinas, patos, pavos, algunas mascotas, criaderos de palomas. Ahora, yo no crío palomas, pero mi vecino en su techo están 800 palomas, ¿no? Porque él las quiere botar, pero deben haber visto, chicos, alguna vez que hay un montón de palomas en una casa abandonada, ¿no? No las puede botar nadie, pero esas palomitas me están haciendo daño a mí, ¿no? Edredón, almohadas y colchón de plumas, ¿no? Los sucededores que están en su cama, esos también dan. Aves de corral, de granjas, aire acondicionado, hidromasaje en el baño, paredes húmedas, ¿no? El moho que a veces ven en la pared, no sé si alguna vez han visto que la paredcita se pone un poquito negra por algún ladito. El moho, ¿no? Heno, granos, paja, el pulmón del granjero, ¿no? Criaderos de hongos, hay personas que crían hongos, ¿no? Los honguitos estos para comer, ya los portobelos, los champiñones, personas que trabajan o que son carpinteros, ¿no? Maderas, acerrín, cedro, caoba, roble, todo, chicos, todos los de PIT, ¿no? Quesos, industria del corcho, quesos contaminados por hongos, ¿no? Industria del corcho, los pacientes, personas que trabajan con pieles de animales, espumas de poliuretano, ¿no? De los colchones, relleno de almohadones, pintura, pegamento, jardinero, fábrica, saunas, ¿qué más? Y mira acá los vecinos, ¿no? Con sus aves. Doctora, entonces, sí. ¿Qué es AAE? ¿Qué? AAE. ¿Enfermedades? Búsqueda de antígenos causantes. Está en inglés, chicos, no me acuerdo exactamente qué decía. Enfermedad asociada a inmunidad. No recuerdo el nombre, chicos. Les mentiría. ¿Pero es de enfermedades pulmonares No es intersticiales? verdad. No, estoy bien. O sea, es asociado a las enfermedades pulmonares intersticiales. El acrónimo NOA, no, chicos, no. ¿Alguien tiene una idea? Yo la verdad no me acuerdo. Pero, o sea, el punto de esta diapo en sí es antígenos causantes de enfermedades intersticiales, pero este acrónimo no va con enfermedad intersticial, a menos que esté cambiado el nombre. ¿No? ¿Es qué? Igual es una enfermedad intersticial, ¿ya? Pero en general las enfermedades intersticiales pues puede ser por cualquiera de estas. Ahora la alveolitis extrínseca, no sé si estaría más asociado con esto, pero en general todas pueden producir esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, a veces, por ejemplo, hay lugares que no son Perú, donde le preguntan al paciente
¿Qué más podemos encontrar, ¿no?, en la casa de un paciente? ¿Por qué? Porque el paciente no te va a decir si tengo hongos en mi casa, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, en Argentina y en Chile, que tienen mucho más definido qué hacer con estos pacientes, les piden que le tomen foto toda la casa. Ya, y miren, acá en su casa vemos esto, ¿no? O una foto de mi, ¿cómo se llaman estos? Periquitos, ¿no? Acá mis aves. Acá trabajo yo, ¿no? Acá yo hago quesos, pero ¿quién va a pensar que hacer quesos me va a hacer daño, no? Bueno, es por eso que debemos tomarle foto, ¿no? También las fibrosis pulmonares familiares, como estábamos comentando, en este caso, pues, debería haber mayor o igual a 2 familiares con EPIT hasta el 3er grado, ¿no? En el año 90, 3 al 5% eran fibrosis asociadas a la familia, y en el 2017 hasta un 20%, ¿no? O sea, esa relación. Y sí, es bien común que un paciente venga y diga, mi papá tenía fibrosis, yo voy a tener fibrosis. Como, no es absoluto, ¿no? Pero sí hay que hacer algunas evaluaciones y más que todo hacer un buen examen físico para ver si es que tiene alguna clínica que pueda sugerírmelo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de asociados a fármacos, debemos preguntar al paciente qué usa, ¿no? Si me dice si soy hipertenso, soy diabético, tengo gota, ¿no? ¿Ya? ¿Qué uso, no? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo lo he usado? ¿Cuánto de dosis recibo? ¿Qué tipo de medicamento es? ¿Qué manifestaciones clínicas, radiológicas o histológicas son compatibles con esa exposición como tal? Y bueno, en ese caso, pues suspender el tratamiento sí ayuda bastante, y reanudarlo pues va a reactivar otra vez el problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son algunos fármacos asociados? En este caso, los betabloqueadores, la puratoína, a la neumonía intersticial aguda, el metrotexate, la granulomatosis pulmonar, antiinflamatorios, los AINES, la neumonía eosinofílica, interferón, nitrofurantoína, la neumonía organizada. ¿Qué más? A ver, en el caso de afectación térmica, por ejemplo, el eritema nodoso, sarcoidosis, enfermedades del colágeno. El eritema nodoso son como unas máculas elevadas, por lo general en manitos, que puede asociarse a estas enfermedades, ¿no? Si tenemos afectación ocular, si tenemos una escleritis o una keratoconjuntivitis seca, por ejemplo, pensar en el síndrome de Sjögren, ¿no? El síndrome de Sjögren también es bien frecuente que dé enfermedad intersticial. El paciente, pues, aparte de que tiene una afectación pulmonar, te va a decir pues, que llora sin lágrimas, que tiene mucosas muy secas, ¿no? Que le cuesta pasar alimentos, no tiene mucha saliva. ¿Qué más? Si es que tenemos enfermedades del colágeno como las miositis, también pueden dar afectación intersticial. Y más, ¿no, chicos? Entonces tenemos que ver, en este caso del EPIT, pues todos los sistemas, ¿no? Buscarle la causa, a menos que ya sepamos qué tiene, ¿no? Tiene artritis, ya por eso es, pues, ¿no? Pero si es que no, tenemos que buscar otro tipo de foco o nos quedaremos con que es una enfermedad idiopática, ¿no? ¿Qué más? Algunos exámenes que podemos obtener de los pacientes con EPIT. Si es que tenemos eosinofilia, y tienen EPIT obviamente, eosinofilias pulmonares, aumento de la LDH, la proteinosis y otro tipo de enfermedades intersticiales, si hay hipercalcemia, hipercalciuria, una sarcoidosis, si tenemos elevado la CPK, una dermatomiositis, si es que tenemos positivo el anticuerpo anti-HO, una dermatomiositis, y así le pedimos un perfil ENA mejor, ¿no? ¿Sabemos qué es un perfil ENA? Es un perfil ENA es donde todos estos antígenos que les he puesto hace un ratito aparecen juntos, como 40. Entonces, acá creo que hay uno. Más adelante está. Más o menos, o sea, no es un perfil ENA, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos algunos antígenos como el anti-RO, anti-LA, anti-SMIT, anti-RNP, anti-DNA, que me hacen pensar en enfermedades autoinmunes en específico, ¿ya? Y hay uno que es un paquete más completo, es ese perfil ENA, ¿ya? Ya. Y aquí podemos ver, aquí sí, pues chicos, está bien afectado, ¿no? O sea, y es muy evidente ya que hay una enfermedad intersticial. Es un patrón intersticial o reticular que se ve como mallita, ¿no? Como encaje
encaje de ropa, ¿ya? Entonces se ve con un patrón de encaje, es un patrón intersticial y pues hay una afectación total de ambos pulmoncitos, ¿no? Pero también nos ayuda a dilucidar en qué etiología tenemos de esta enfermedad intersticial, si tenemos algún patrón, o mejor dicho, un lugar de afectación en específico, ¿no? Si hay afectación más inferior a una idiopática, una enfermedad del tejido conectivo, si es que son más superiores, una silicosis, si es que son más ciliares, una sarcoidosis, si es que hay infusión o un engrosamiento, linfoangiolevenotosis. Entonces nos ayuda a un poquito a ver frente a cuál nos encontramos, ¿no? Y lo más importante para un EPI es hacer diagnóstico como tal, y el diagnóstico solo se hace con tomografía, chicos, con nada más, ¿ya? Entonces debemos demostrar, en el caso de que sospechemos, ¿no? Si tenemos una plaquita que nos hace sospechar, la tomografía es para confirmar. Nos caracteriza de forma precisa la enfermedad vista en la radiografía y el patrón tomográfico que nos ayuda a sospechar de la etiología y ver si necesita un tratamiento también. Valorar la actividad de la enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos pedir una tomografía ahora que diagnosticamos al paciente y, de acuerdo a cómo vaya evolucionando clínicamente, tal vez pedir un control dentro de 6 meses o un año para ver qué tanto progresa la enfermedad a nivel radiográfico o tomográfico en este caso, ¿no? Y también nos ayuda para indicar pues dónde vamos a realizar una biopsia si es que vamos a hacer eso, ¿ya? Entonces, en el caso de la neumonitis intersticial usual, que es el NIU, el FPI va a ser la entidad clínica más asociada a este patrón, ¿no? Este suele ser más frecuente en varones adultos de 50 a 70 años, lastimosamente tiene un mal pronóstico con una mortalidad alta. Clínica pues es disnea progresiva y tos seca, y vamos a encontrar que en este caso los pacientes van a tener un grado de fibrosis y fase evolutiva de la enfermedad por lo general avanzada, ¿ya? Vamos a encontrar que hay pérdida del volumen pulmonar, opacidades pulmonares de patrón reticular, combinada con basal, banalización subpleural, bilateral, infrecuente que haya vidrio ilustrado, ¿no? Pues esa es la diferencia con el NINE, ¿ya? Que es el otro patrón de los más frecuentes. ¿Qué más? Entonces acá tenemos un NIU por FPI, una banalización, bibasal, subpleural, y aquí se debe bronquiectasia de tracción, ¿no? Vemos esto de acá, bronquiectasia de tracción, ¿ya? Y la banalización como tal. Banalización, ¿no? Entonces, importante, y esto se lo digo a todas las clases, toda fibrosis pulmonar idiopática va a tener un patrón de NIU, pero no todo NIU es una fibrosis pulmonar idiopática, ¿ya? Entonces, si yo tengo un FPI, o sea, si tengo un FPI, yo voy a pensar que debería tener un NIU, pero si de primera instancia solo veo un NIU, no siempre va a ser un FPI, ¿ya? Bueno, puede ser varias cosas, la verdad. Lo que pasa es que el NIU, fibrosis pulmonar idiopática, a la cabeza no está, en realidad está artritis reumatoide, ¿ya? Por ejemplo, artritis reumatoide como paragenopatía. Las esclerodermias, esclerotirias pueden tener NIU, pero no son su patrón más específico. Entonces, NIU más asociado a AR, NIU más asociado a FPI. Si tenemos un diagnóstico como tal, con AR, pues es lo más probable que se sea, ¿ya? Pero lo demás, en patrones, creo que hay una tabla de comisión que nos un montón, ¿ya? En el caso del NIU como tal, fibrosis pulmonar idiopática, enfermedad de tejido conectivo, como digo, a la cabeza de la R, acá están algunas: neumonitis por hipersensibilidad crónicas, bestosis, toxicidad por fármacos, pueden darte un NIU. Y en el caso del NINE, similar es el cuadro clínico, pero estos sí van a tener mucho mejor pronóstico. Podemos tener enfermedades del colágeno que dan patrón de NINE, toxicidad por fármacos, infecciones pulmonares, y también hay NINE que es idiopático. En este caso el NINE, a diferencia del NIU, sí va a tener un patrón de vidrio deslustrado. Ese patrón que parece como una neblina, eso, ¿ya? Puede haber banalización, pero no es tanta como el vidrio deslustrado. Y lo infrecuente es que haya pocos fibroblásticos activos y banalización. O sea, en el NINE no debería haber banalización.
y ese es un INE, ¿no? No se ve la panelización como miren acá, y vemos la diferencia con esto, ¿no? Con las manitas que sí son bien evidentes. Y aquí no está organizado como, o sea, si estuviera así todo acá, pensaríamos en unión. Pero más que todo tenemos imágenes de vidrio esmerilado y reticulación, ¿no? Memoria intersticial usual, más frecuentemente se suele asociar también al FPI, a la R, como les mencioné. En el caso del NINE, que son los dos más comunes, ¿no? 40% secundarias a colagenopatías y vidrio ilustrado. Eso es lo que tenemos que tener en la mente. NIU, más asociado, FPI, AR, enfermedad de tejido conectivo. NINE puede tener enfermedad de tejido conectivo, pero va a tener vidrio ilustrado. Con eso más o menos ya, con eso de verdad se vuelve en la mitad del diagnóstico del sintomográfico, porque es bien extenso para ver esta patología, ¿no? ¿Qué más podemos ver? En este caso, una evaluación de una enfermedad intersticial pulmonar para detectar enfermedades del tejido conectivo, ¿no? Por lo general, mujeres jóvenes, manifestaciones extratorácicas, ¿no? Que la paciente venga por EPID o tenga nada más fenómeno de Raynaud y esté pensando en una colagenopatía, que tenga artritis de manos, muñecas, telangiectasias en los deditos, mucosas o a nivel facial, úlceras digitales, ¿ya? Esclerodactilia, manos edematosas. Hay algo que se llama manos de mecánico también, ¿ya, chicos? Que se oscurecen las manitos, también está relacionado a enfermedades intersticiales. Estoy hablando antes de lo que leo. Ya, manos de mecánico, hipomotilidad esofágica demostrada, y bueno, la serología que estábamos viendo, que vamos a ver por acá, que nos ayuda a definir o sospechar de qué tipo de colagenopatía estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, ANA como tal, cuando es positivo, como dice acá, muchas, ¿no? ¿Por qué? Porque ANA es como decir, sale positivo alguna enfermedad autoinmune tengo, algo así, ¿ya? Para eso son las otras que son más específicas. O sea, ANA positivo, alguna enfermedad debo tener, pido factor reumatoideo, que puede estar positivo en artritis reumatoide, en Sjögren, en lupus. El anti-CCP, que es muchísimo más específico para la artritis reumatoide. El ANA con un patrón anticentrómero, una esclerodermia. El anti-LAC, que es el Sjögren, lupus, el síndrome antisintetasa. El DNA, lupus, o sea, de acuerdo a los tipos o la serología que podemos encontrar positiva, nos hace pensar ya en un diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, si es que yo veo una tomografía, un patrón NIU, que ya les dije que lo más frecuente es que sea asociado a artritis reumatoide, obviamente le voy a pedir un factor reumatoideo, ¿no? Factor reumatoideo, anti-CCP, ANA, perfilena, que trae todos estos y más, para diagnosticar pues una artritis. Si tengo un patrón de tipo NINE, le pido un ANA, un anti-DNA, un perfilena, más o menos van de la mano, chicos. Ay, terminamos. La verdad es que son preguntas porque han estado bien concentrados todos. Sí, bien concentrados. Todos han estado conversando, yo no sé, chicos, ¿no? Yo no sé. El cumpleañero. ¿Quién es el cumpleañero? Gerardo. Feliz cumpleaños, Gerardo. Ah, es en agosto. Antes me devuelvo, aquí tiene su asistencia. Ya, chicos, ¿alguna pregunta?